Bendiciones. La mala es que no predica el pastor y la buena es que yo predico muy poco. Creo que algo me está volando las hojas. Me ven persiguiendo las hojas, ya saben qué es. Me está volando las hojas. Bueno, un honor, de verdad una honra de parte de Dios primeramente y del pastor que me permite pues traer una pequeña predicación que Dios ponía en mi corazón. Yo de verdad que muy agradecida con Dios. Para mí el servir a Dios es un privilegio, el hablar de Dios es un privilegio y eso es una pasión en mi corazón. Creo que ya pues algunos lo saben y yo le agradezco a Dios por su infinita misericordia. Yo le preguntaba a Dios qué ponía en mi corazón, qué traer. Yo le oraba al Señor después del susto. Yo decía, Señor, y se me ocurrieron de verdad muchos temas. A Carol, a mí se me ocurrieron muchos temas. Y cuando yo ya pensaba que tenía lo que yo iba a traer, Dios puso en mi corazón otra cosa. Y Dios me decía que hablara acerca de la fe. De la fe. Dios me decía, ve y habla de la fe. Quiero que traigas el tema, la fe. Yo le puse el tema, la fe, un don de Dios. Yo quiero que compartamos la palabra de Dios ahí en Lucas 17:6. Dice en Lucas 17:6, entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. Una palabra de verdad bastante poderosa, porque ahí nos está diciendo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza. Yo iba a traer un grano de mostaza, pero no lo traje. Yo no sé si usted ha visto un grano de mostaza, pero un grano de mostaza es muy pequeño. Muy pequeño, muy chiquitito. Yo no sé si usted lo ha visto, si no lo ha visto, baja, lo busque y lo vea. Y ahí dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios que usted le diría a la montaña, muévase, y ella se va a mover. Y la palabra de Dios me dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces es una palabra muy poderosa de parte de Dios, porque Dios le está diciendo a usted que cualquier cosa que usted le dé, usted tiene la autoridad, le da la orden y le dice que con la fe que usted tiene, con la fe que usted posee de parte de Dios, usted le puede decir al problema, usted le puede decir a lo que le agobia, usted le puede decir a las finanzas, usted le puede decir a cuál, muévase y se va a mover. Amén. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que tenemos una medida de fe. Pero todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos al mismo Padre, todos estamos lavados con la misma sangre, pero no todos tenemos la misma medida de fe. Y eso es algo muy interesante. Y yo le preguntaba a Dios sobre esto, pero yo no le podría decir a usted, o usted no me podría decir a mí cuál es mi medida de fe o cuál es su medida de fe. Pero Dios sí la sabe, Dios sí la conoce. Amén. Y dice en Romanos 12:3, si me lo ponen ahí, dice Romanos, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ahí nos está dando del tamaño de fe, que entonces existe un tamaño de fe. Amén. La pregunta es, ¿cuál es mi tamaño de fe? Yo le preguntaba a Dios eso. Por eso yo quiero empezar con esto, que cuando los discípulos caminaban con Jesús, ¿qué más que los discípulos? Porque yo decía, Señor, ¿qué más que los discípulos como mayor ejemplo? Que los discípulos caminaban con Jesús, que los discípulos veían los milagros que hacía Jesús. Los discípulos vieron cuando los cojos, se estaba el cojo y decía, levántate y anda. Cuando llegaba el ciego, yo le decía que recobrara vista. Cuando llegaba el endemoniado, cuántos milagros nos habla la palabra de Dios que hizo Jesús.
Y dice la palabra de Dios que mayores milagros haremos nosotros en su nombre. ¿Cierto? Eso dice la palabra de Dios. Dice que usted y yo, voy a decirlo en mis palabras, tenemos la capacidad de parte de Dios de decir a un cojo que se levante, de decir al ciego que pueda ver, que decirle al que está enfermo que sea sano, que el que necesita ser libre de la cautividad. Con solamente usted, con su medida de fe, lo puede hacer. Y yo me imagino que los discípulos, al ver, caminaban con Jesús, se veían todas estas cosas de parte de Dios, veían a Jesús haciendo estos milagros. Yo digo que lo olían, lo presenciaban. Yo no sé si usted ha visto en algún momento, yo sí he visto milagros de cerca. Yo no sé si a usted le gusta ver en la televisión cuando salen esos predicadores que Dios usa y ver esas cosas extraordinarias. A mí me dan ganas de llorar, no soy yo ni estoy ahí. Yo digo, Señor, cuán grande es Dios, cuán grande es el Dios al que usted le sirve. Yo no sé si usted se pone a pensar, pero verá cuán grande es Dios. Al Dios que usted adora, al Dios que usted honra, al que merece toda la gloria, toda la honra, al Dios todopoderoso, que puede llegar y hacer esos milagros. Es el único. Y entonces yo me imagino que los discípulos, al ver esto tan extraordinario que hacía Jesús, ellos dicen la palabra de Dios ahí en Lucas, no tengo el versículo, creo que es 17:5 o 5:17 es. Dice que le dijeron a Jesús al ver esto: aumenta, Jesús, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Porque ellos veían lo extraordinario, ellos veían lo que Jesús hacía. Y ellos querían. Porque cuando usted se rodea, qué importante es rodearse de personas que son afines a usted. Qué importante es rodearse de personas que están alrededor, que tienen el mismo propósito que usted tiene, que caminan igual que usted, que piensan igual que usted. Porque eso a usted lo apasiona. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Yo me imagino que los discípulos se sentían apasionados al ver lo que Jesús hacía por las personas, a ver lo extraordinario que hacía de parte de Dios. Y ellos dijeron: yo quiero eso que tiene Jesús. Yo quiero eso. Yo no sé si usted quiere, pero yo quiero eso que tenía Jesús. Yo le decía al Señor cuando hacía esta palabra: Señor, yo quiero eso. Yo quiero que tú aumentes mi fe. Y los discípulos llegaron y le dijeron en Lucas, dijeron: aumentanos la fe. Y yo me imagino que seguro los discípulos pensaban, porque cuando usted lee la Biblia, usted tiene que analizar, usted tiene que imaginarse las cosas. Yo me imagino que seguro ellos dijeron: le vamos a decir a Jesús y Él va a poner las manos, porque como es tan milagroso, va a imponer las manos sobre Gis y le aumenta la fe. Y se ve que ore por nosotros. Pero no fue así. No fue así. Dice la palabra de Dios que lo que hizo Jesús fue darles una enseñanza. Yo me imagino que ellos se quedaron. Dice que Jesús vino y les dijo: les voy a dar una enseñanza. Yo no sé, usted que venga el pastor y le digamos, yo como que usted llega donde el pastor y usted diga: pastor, yo quiero lo que Dios a usted le ha dado. Pastor, yo quiero de que Dios pueda predicar como usted predica, que Dios me use como usted, con esa sabiduría. Y que el pastor le diga, y usted está dando el pastor, que ore, que le imponga las manos, que diga: Señor, de lo que yo tengo le doy. Y que el pastor le diga: venga, vamos a la oficina, vamos a hablar. Yo me imagino que algo así fue lo que le pasaron a los discípulos. Algo así. Amén. Dice en Mateo 13, otra palabra les dijo Jesús, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, de la cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Vea qué impresionante esto que dice aquí. Jesús nos enseña que el reino de los cielos es semejante o es parecido a una semilla de mostaza. Y dice que cuando esta semilla se siembra en tierra, viene a ser la más grande. ¿Qué nos está hablando? ¿O qué usted puede entender? Yo puedo entender que en esta semilla hay un potencial. Eso es lo que hay
en esa semilla hay un potencial. Y sabe, esa semilla es usted y esa semilla soy yo. Eso quiere decir que en usted y en mí hay un potencial por desarrollar de parte de Dios. Un potencial que usted tiene que decir: yo tengo esta semilla de fe y yo la quiero hacer crecer. Amén. Es una semilla con potencial. Dice ahí la palabra de Dios que viene un hombre. El hombre representa en esa parábola el creyente. Dice que el hombre que tomó la semilla y la sembró en el campo. La semilla representa la fe y el campo representa el trabajo de lo que hacemos. Y las aves representan los ángeles. Pero cuando usted entiende esto, eso que Jesús está diciendo tan poderoso, dice que si nosotros tuviéramos fe como una semilla de mostaza, yo le estoy diciendo a usted que cuando usted viene y dice que usted viene y siembra esa semilla en tierra, es ahí donde dice que la tierra es la obra, esa semilla es la acción, porque la fe es un accionar. La fe es accionar. Yo no puedo decir: Señor, aumenta mi fe, pero yo no acciono. Todos tenemos una medida, porque dice que tenemos todos una medida de fe. Usted nació con una medida de fe, usted tiene una medida de fe de parte de Dios. Pero por eso Jesús está en carga, que en esta parábola dice que toma la semilla, el sembrador va al campo y la siembra y crece. Eso quiere decir que nuestra fe tiene que aumentar. ¿Cómo es que nuestra fe aumenta? Cuando usted la acciona, cuando usted trabaja, cuando usted cree, cuando usted persevera, cuando usted dice: Señor, yo tengo que llegar y decir: Señor, si yo quiero que mi fe aumente, entonces yo voy a poner a hacer las cosas que no son como si fueran. Pero eso es como la parábola que nos habla más adelante, la palabra de Dios, de la parábola de los talentos. Que viene y se les entrega los talentos y usted sabe muy bien que uno lo ponen a trabajar, otros no, y el otro llega y lo guarda. ¿Cuántas veces usted y yo tal vez tenemos esa semilla de fe guardada? Y le estamos diciendo a Dios ahí sentados en la silla donde ustedes están muy cómodos, muy tranquilos, y usted le está diciendo al Señor: aumenta mi fe. Señor, yo quiero ver que tú aumentes mi fe en las finanzas. Yo quiero, Señor, que yo pueda creer que lo que está pasando en mi hogar va a cambiar. Yo quiero que lo que está pasando con la vida de mis hijos, Dios va a hacer algo. Pero usted no está haciendo nada. Aquí la pregunta es: ¿qué está haciendo usted? Cuando Dios me decía: ¿qué es lo que está haciendo usted para hacer un cambio real en su vida? ¿Qué es lo que está haciendo usted para provocar los milagros de parte de Dios en su vida? ¿Qué está haciendo usted para poder usted tener la autoridad de decir a la montaña que se mueva y se va a mover? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué hace usted para aumentar la fe? Porque si muchas veces decimos: Señor, úsame, yo quiero que tú me des en sanidad, pero no estamos orando por los enfermos ni siquiera. Oh Señor, yo quiero que tú me uses en liberación. Yo quiero, Señor, trabajar en liberación, y usted está ahí con: Señor, úsame en liberación, pero usted no ora por a nadie, no liberta, no se mueve. Yo le voy a contar algo que se me vino ahorita a la memoria con esto. Hace mucho tiempo, pues yo estuve en una iglesia y Dios me permitió trabajar de cerca un tiempo con el pastor de esa iglesia. Y entonces un día llega y yo le decía al Señor que qué bonito, que ministrar, que esto y todas esas cosas que a usted se le ocurren, ¿verdad? Cuando usted está sentado, ya después que lo ponen no es tan bonito, pero usted todo ahí feliz y contento, y ay, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, y si me pusieran, y yo aquí estoy, Señor. Un día llega este pastor y me llama y me dice que Dios que me va a enseñar, que Dios me va a poner y va a trabajar en liberación con esa persona. Y en una ocasión me llama y me dice que van a ministrar y yo voy a coger un momento así. Y llego a la iglesia donde están y vienen y ponen aquí a la persona, ¿verdad?, que van a ministrar. Y está aquí el pastor, está aquí las personas y estoy yo, la valiente, muy valiente. Por eso dice aumentar la fe, porque muchas veces pedimos oportunidad porque no sabemos lo que estamos pidiendo. Y entonces yo estoy ahí y cuando yo veo que empieza la administración y toda la situación, ¿verdad? Entonces yo cuando de repente yo empecé por aquí y yo terminé aquí atrás, hermano, la verdad. Y yo estaba así. Y yo no quería ni siquiera que la persona que estaba ahí la persona que estaba ministrando, cuando ya estaba, yo me escondía para que no me vieran.
Y yo no me vean. Y el pastor me decía, pero venga, Saray, que no. Y yo así. Y con miedo, y a mí mi corazón se me iba a salir. Bueno, fue terrible ese día. Y yo después me fui para mi casa tan afligida, tan decepcionada de mí misma. Y yo no, yo soy bien cobarde, ni películas de terror veo. Y entonces Dios me recordaba algo con respecto a eso. Y Dios me decía, recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Saben, muchas veces hay cosas que tal vez a usted le van a dar miedo al principio, porque da miedo pararse aquí al frente. Yo admiro a los pastores, porque digo que les gusta predicar, porque da miedo estar aquí, da reverencia, muchas cosas. Da miedo que llegar y imponer manos, da miedo de en realidad declarar una palabra de sanidad. Pero si en el anhelo de su corazón Dios lo ha puesto, entonces usted tiene que hacerlo crecer. Usted tiene que hacerlo crecer. Hay que trabajar en eso, hay que esforzarnos y entender, como yo entendí ese día cuando a mí Dios me habló, que mayor es Él, que la palabra de Dios me dice que nos ha dado autoridad, que el que está ahí sentado, o que está influenciando a esta persona o a cualquier persona en el mundo, pues ya está vencido, porque ya Jesús lo venció hace muchísimo tiempo. Amén. Entonces, si usted quiere aumentar su fe, si usted quiere servir a Dios, me dice Dios, tenemos que poner el servicio en las manos de Dios. Usted tiene que activar, la fe se activa trabajando, la fe se activa creyéndole, la fe se activa cuando usted llega y le cree a Dios. Y empieza usted a decir, si su llamado es sanidad, entonces empieza a decir, yo voy a orar por los enfermos. ¿Cómo quiere usted que las personas vengan si no le predicamos a las personas? Pero entonces necesitamos predicar su palabra, necesitamos ganar almas, necesitamos declarar, necesitamos que las personas vean en nosotros el reflejo de Cristo en nosotros. Y eso empieza muchas veces hasta por nuestro hogar. Empieza primero en el hogar. El ejemplo, ¿dónde empieza usted su fe? En el hogar. Porque esa es la mayor dificultad que muchas veces tenemos. Esa es la mayor tarea que tenemos. Esa es la mayor prueba que tenemos. Porque ¿de qué sirve ganarnos si se pierde lo que está dentro? Y yo tengo algo que siempre he dicho: cuando usted llega a su hogar, a lo que usted, a su confianza, a donde usted lo conoce, usted llega y entra a su hogar, usted ahí llega y usted es lo que usted es, lo real. Porque aquí todos nos vemos bonitos, preciosos y angelicales, maquillados y peinados, ¿cierto? Pero cuando usted llega a su hogar, en la confianza, en la intimidad de su hogar, donde están sus hijos, donde está su esposo, ahí es donde muchas veces nosotros somos realmente lo que somos. Ahí es donde le estamos creyendo a Dios realmente. Si dice que si necesitamos ganarnos a nuestro esposo, ahí se nos tiene que creer que aunque usted no esté viendo, porque dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. La fe es algo que usted está esperando ver, pero que usted no está viendo nada. Eso es lo difícil. Eso es lo complicado y esa es la parte dura. Que aunque estén viendo lo contrario, que aunque el enemigo está levantando la contienda, y aunque usted le vengan y le digan de parte de Dios, vea, el Señor te dice que Dios va a hacer una transformación en tu hogar, que viene algo nuevo, que viene lo mejor, que Dios te va a usar. Y déjeme decirle que cuando pasa eso, a usted se le voltea todo peor, porque todo parece contrario. Todo viene contrario. Cuando usted viene muchas veces y le dan una palabra y usted, sí, Señor, ya Dios me va a usar, y uno piensa que ya es el momento, que ya es que Dios ya. Y es ahí donde Dios está probando nuestra fe. ¿En dónde está realmente nuestra fe? ¿En quién realmente estamos creyendo? Si realmente somos firmes, que aunque venga la tormenta, que aunque venga la tempestad, que aunque el diablo golpee, que aunque muchas veces todo se vea contrario, aún con todo eso, yo le sigo creyendo a Dios, que si a mí Dios me dio una palabra, que si Dios dijo yo y mi casa serviremos a Jehová, pues así va a ser. Que si Dios dice que mi llamado es que Dios voy a servir, pues yo voy a servir. Que aunque muchas veces tal vez ni usted mismo vea, ¿sabe? Porque nosotros muchas veces no vemos el potencial que Dios puso. Y sabe, aquí hay mucho, porque si no Dios, gente que no ve el potencial que Dios tiene, que Dios puso en ustedes. Por eso dice que la semilla es la fe. Y la semilla tiene un potencial, pero el potencial lo tiene que activar usted.
Muchas veces decimos que no existe nada imposible para Dios. ¿Existe algo imposible para Dios? No. Pero yo le voy a decir una cosa: existe algo imposible para Dios. Lo imposible para Dios es cuando yo no queremos hacer la voluntad de Dios. Porque Dios va a respetar su voluntad, porque dice que tenemos libre albedrío. Entonces ahí no es que se vuelva imposible para Dios, porque Dios no lo va a obligar. Dios no nos va a obligar a usted y a mí a creerle. Dios no nos va a obligar a servirle, porque el servirle debe ser una honra. ¿Sabe? Servir a Dios es una honra. Servir a Dios es una honra, no es una obligación. Es amar, es apasionarnos, es ser como esos discípulos que caminaban con Jesús. Yo me imagino que los discípulos de Jesús, yo no sé si tenían familia, pero yo creo que nunca iban. Porque si usted lee la Biblia, ellos siempre estaban con Jesús. Ellos seguro comían, vivían, hablaban, se levantaban, respiraban, o sea, con Jesús. Y eso es porque llegaron a enamorarse. Porque sabe, eso es Dios. Enamorarse de Dios es una pasión que a usted nadie le puede enseñar. Es algo que a usted nadie se lo puede ministrar. No le puedo venir a ministrar: venga, vamos a ministrarle la pasión de Dios, la entrega, el servicio. No, eso es algo que nace entre usted y Dios. Es ahí donde nace la intimidad de nosotros con Dios. Pero la fe sin obras, dice la palabra de Dios, es muerta. Usted puede tener fe, pero si usted no acciona la fe es muerta. Por eso, si usted se va a la palabra de Dios, y ya le voy a decir los versículos, dice la palabra de Dios que la mujer del flujo de sangre, ¿qué mayor ejemplo? Dice que está la mujer del flujo de sangre con 12 años, una hemorragia. Para las mujeres, porque si hubiera sido un hombre, yo creo que no aguanta, pero ni un mes. Pero la mujer, como era mujer, aguantó 12 años. Y dice la palabra de Dios que está esta mujer con flujo de sangre, y dice que ella escucha que va pasando Jesús, y ella ha escuchado que está pasando alguien que hace milagros, que ha hecho sanidades. Pero si usted ve, no dice que ella se esperó: ay, traigan a Jesús aquí, por favor, a mi casa para que me sane, porque yo soy una pobrecita. No, ella no tenía un espíritu de conmiseración, porque eso es tener un espíritu de conmiseración cuando usted se consuela solo. Cuando usted llega y se consuela y dice: pobrecito yo o pobrecita yo, nadie me vuelve a ver, no me usan para el servicio de Dios, o yo esto y tanto que yo hago. No, dice la palabra de Dios que esta mujer escuchó que pasaba Jesús. Y yo me imagino que esta mujer estaba débil porque tenía una hemorragia por 12 años. Entonces imagina la clase de enfermedad que tenía esta mujer. Dice la palabra de Dios que ella ya había buscado todas las maneras para ser sana, porque yo me imagino que era la mujer con dinero, cosa que haya buscado muchas maneras y haya pagado muchos doctores. Ahí lo dice la palabra de Dios. Usted dice que, o sea, yo me imagino que esta mujer tenía dinero y ella se gastó y no encontraba solución para su problema. Pero cuando ella escuchó, ella accionó su fe. Ella dijo: yo voy a tomar esta semilla de fe que tengo y yo la voy a sembrar en tierra y la voy a accionar. Yo voy a salir de mi casa y yo voy a encontrarme con ese hombre, porque es ahí donde yo voy a encontrar la sanidad. Ella no se esperó que la llevaran. Y dice la palabra de Dios que esta mujer sale de su casa. Yo no sé cómo salió, si ayudada, me imagino que arrastrada, si tal vez salía y caminaba y seguro se mareaba, porque era una mujer que estaba débil. Pero dice que ella sale de su casa y empieza, yo no sé si arrastrarse, yo me imagino que va caminando. No sé qué condición tenía esta mujer, porque lo que tenía una enfermedad grave. Y ella va ahí, y usted ha leído esa historia. Dice la palabra de Dios que se imagino que todo el mundo la golpeaba, que no dejaban pasar. O sea, no le fue fácil llegar a encontrar su milagro, porque le costó. Pero ¿sabe qué pasa muchas veces con usted y conmigo? ¿Por qué no vemos las cosas? ¿Sabe por qué tal vez nosotros damos las cosas por perdidas tan rápido? Por eso, porque las damos perdidas tan rápido, porque no hacemos esfuerzo, porque no le creemos, porque a la primera que vemos que algo no está funcionando, en el momento vienen y nos dicen eso y esto de parte de Dios, y usted dice: sí, yo le voy a creer a Dios
que Dios va a hacer algo, que Dios va a traer a mis hijos. Yo sé que Dios va a restaurar mi matrimonio. Yo sé que Dios me va a usar. Yo sé que a mí Dios me va a usar en esto. Yo sé que Dios me va a levantar. Yo sé que Dios, pero cuando empezamos a ver que las cosas no son tan sencillas, como yo les decía ahorita, empezamos a ver las cosas diferentes, dificultosas, ahí se nos olvida y abandonamos. ¿Qué hubiera pasado si esa mujer de flujo de sangre, mientras que iba ahí en la multitud, porque habría que estar ahí, pero yo me imagino que era la multitud, porque si algo le gusta a la gente, es eso. Eso es como cuando usted hace una fiesta, o usted hace en algún lado, no llega nadie, pero cuando hacen fiestas todo el mundo aparece. Algo, yo me imagino que con Jesús era algo parecido, porque Él hacía milagros extraordinarios, porque Él hacía lo que no podía hacer nadie, porque Él levantaba donde no había esperanza. Entonces yo me imagino que claro que una gran multitud lo perseguía. Y esta mujer se levanta y en los obstáculos, en su dificultad, en su debilidad, dice que llega y toca a Jesús. Y en la Biblia se registra algo que dice la palabra de Dios, que la única persona que habla la Biblia que se registra, que dice que Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Porque virtud ha salido de mí. Y fue esta mujer. Y solamente en la Biblia se registra esta mujer que Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Porque lo que yo tenía, yo vi donde salió. ¿Y salió qué? La fe, el accionar. Ella decidió accionar. Ella decidió creerle a Dios. Ella decidió decir: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Que aunque yo no veía mi sanidad en ese momento, ella dijo: si yo voy a donde está Jesús, yo sé que yo voy a ser sana. Yo sé que yo voy a ser sana. Eso es lo extraordinario de parte de Dios. Eso es lo que Dios me decía. Cuando Dios me decía: habla de la fe, es porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no puede agradar a Dios si usted no tiene fe. Y para nosotros empezar a ver lo extraordinario de Dios, yo no sé si usted quiere ver lo extraordinario de Dios, pero yo le he dicho a Dios por mucho tiempo: Señor, yo quiero ver lo extraordinario. Yo no quiero ver lo que todo el mundo ve. Yo quiero ver de parte de Dios lo extraordinario, porque sé que tengo un Dios en la de eternidad, un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, que hay más allá de lo que usted y yo hasta la fecha hemos experimentado. Que aunque las cosas sean difíciles, claro que sí, dicen: en el mundo tendréis aflicción. No decía que era fácil. El caminar con Dios es muy difícil. El caminar con Dios se llora. En el caminar de Dios usted se raspa. En el caminar de Dios a usted lo traicionan. Yo no sé si usted no lo sabía, pero es una realidad. Es una realidad. A como usted va caminando con Dios, a usted le sirve, sufre de lealtades. Usted sufre golpes. Usted sufre traiciones. Usted se queda solo muchas veces. Se llora. Pero ¿sabe qué? Se llora con ganas en la presencia de Dios. Yo no sé usted, pero yo por lo menos yo sí he llorado con ganas, dolorosamente, en la presencia de Dios, porque sé que al final lo tengo a Él. Y si al final usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Que nos falte lo que sea, pero que esté Dios. Porque saben, ese es el caminar con Dios. Nadie dice la palabra de Dios que el camino es el de perdición, es ancho, es lindo. Yo les decía la vez pasada: si el pecado fuera bonito, si el pecado fuera feo, no sería difícil. Pero el pecado es lindo, es bonito, es bonito. Es difícil renunciar. ¿Renunciar a qué? A lo que a usted le gusta, a lo que le gusta a esta carne, porque estamos en esta carne, en esta tierra. Porque estamos en esta carne, en esta tierra. Y a eso cuesta renunciar. Cuesta renunciar a las vanidades. Cuesta renunciar al orgullo. Cuesta renunciar, o solamente a mí me cuesta, no sé si a ustedes no. Y si no, me pasan la receta. Cuesta renunciar a los que tienen, a los que tienen debilidad por la música, a los que tienen debilidad por el licor, a los que son malcriados.
pero se hace por amor a Dios. Amén. Dios quiere que usemos la fe. Dios quiere que hablemos su palabra. Dios quiere que usted accione. Aquí dice el apóstol Pablo: ¿a quién va a oír la palabra de Dios si no la hablamos? Y ¿a quién va a oír la palabra de Dios si usted y yo no la hablamos? Si se supone que nosotros somos instrumentos en las manos del Dios poderoso, pero instrumentos, ya no sé, silenciosos según parece. Porque si usted y yo no hablamos, ¿quién va a anunciar las buenas nuevas? Dice la palabra de Dios: bienaventurado aquel que anuncia. Bienaventurado, dice que hermosos son los pies de aquel que lleva la palabra. Yo no sé usted, pero cuando usted le habla a alguien de parte de Dios y usted ve el fruto en esa persona, yo en mi corazón yo le digo: Señor, gracias, porque ¿quién es uno, Señor? Uno tan pecador y tan necesitado de Dios, para que Dios le ayude, lo use a uno para poder ayudar a otra persona, para que otra persona sea salva, para que otro Dios haga algo extraordinario en la vida de otra persona. Pero nosotros queremos ver lo extraordinario de Dios. Queremos decir: pastor, queremos ver esta iglesia llena. Pero yo le pregunto a usted: ¿qué está haciendo usted para que eso suceda? ¿Qué estamos haciendo para que usted vea cada una de estas sillas que usted ve aquí? Porque sabe, esas sillas representan un alma. Cada una de estas sillas representan almas que no están aquí, pero están allá afuera. Y es nuestra responsabilidad que estén aquí. Y yo le pregunto a usted: ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Qué es lo que a usted lo está distrayendo para no hacer para lo que usted Dios lo llamó? ¿Qué es lo que nos distrae para no hacer para lo que Dios a usted le dijo: hoy nace? Para lo que nació José, para lo que nació Carla, para lo que nació Josué, para lo que nació. ¿Qué estamos haciendo de parte de Dios? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es el llamado que usted tiene de parte de Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder cumplir con esto? ¿Dónde está la semilla de fe? Si está realmente sembrada en tierra, en esa tierra que significa el trabajo, en esa tierra donde realmente significa la obra. ¿La obra de qué? De sus manos, donde usted la acciona, donde empieza a crecer, donde usted empieza a ver ese árbol crecer, donde usted empieza a ver donde Dios empieza a hacer lo extraordinario a través de sus manos, donde Dios piensa a decir: ya ves, si pudo con esto, pues va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y hoy hacemos esto, y el día de mañana lo usan aquello. Porque Dios necesita, dice que Dios está buscando, dice la palabra de Dios, que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y dice: yo estoy buscando, dice la palabra de Dios, yo estoy buscando. Y si Dios dice que Él está buscando, es porque está difícil encontrar. Porque usted va a buscar algo si usted lo tiene a la mano. Entonces Dios diría: estoy llamando a mi pueblo. No, Él dice, dice la palabra de Dios, está buscando. O sea, está buscando. O sea, que Dios se da una vuelta en toda la tierra, en toda su creación, y dice: estoy buscando adoradores. Porque muchas veces usted y yo estamos entretenidos con otras cosas que en realidad no tienen nada que ver con Dios. Estamos entretenidos con el mundo, nos entretenemos con los problemas de nuestro hogar, nos entretenemos con nuestros hijos, nos entretenemos con el trabajo, nos entretenemos con las finanzas. Bueno, llámele entretención como usted quiera. Pero por eso dice que la fe va más allá. Dice que la fe es aquello a la que usted, Dios le dio una medida, y depende de usted que esa medida crezca en usted. Depende de usted que esa medida empiece a hacer un cambio en su vida y usted empieza a ver lo extraordinario de parte de Dios. Que usted empiece a ver lo que Dios quiere que usted haga, como esta mujer. De empezar a creerle a Dios, de empezar a abrir su boca, de empezar a orar y decirle: Señor, yo creo en tu palabra, yo creo que si tú me llamaste, pero sabe que usted tiene que visionarse, sabe que usted tiene que verse primero en lo que usted Dios lo llamó, porque si usted no se ve, Dios puede tener un llamado muy grande de parte de Él para usted,
Y Dios puede decirle: yo te quiero usar, Juana. Te voy a usar para esto y para esto. Vas a ir a evangelizar. Te voy a llamar. Pero tal vez si usted no se visioniza ahí, usted tiene que primero verlo. Yo me recuerdo que cuando yo era pequeña, viene Dios y a través de mis papás siembra una semilla. ¿Cuál es la semilla? La semilla de Dios en el corazón. Y como yo voy creciendo, Dios empieza a hablar a mi vida personal. Y Dios empieza a hablar a mi vida. Y yo me acuerdo que desde pequeño yo empecé a tener visión. Desde muy pequeño yo empecé a tener visión. Yo me veía, yo soñaba. Una niña pequeña de 5 años, yo soñaba ya con que yo predicaba. Yo soñaba con altares. Yo soñaba que yo me veía mucha gente. Y desde pequeña yo le decía, me recuerdo que yo le decía: Señor, yo sé que tú me vas a usar. Y una vez hicimos una danza que a mí me marcó para toda una vida. Una canción muy vieja, yo me imagino que la han escuchado algunos, los de mi edad. Esa que dice: heme aquí, envíame a mí, yo iré a las naciones. Y a mí eso se me quedó tan guardado en mi corazón y marcado, que a mí de hecho que Dios a la fecha me lo sigue recordando cuando uno se trata de preciar. Y Dios me dice: tú ese día hiciste pequeño conmigo un pacto. Y yo me acuerdo desde ese entonces, yo le decía: Señor, yo me visualicé. ¿Sabe? Usted tiene que embarazarse de lo que Dios le ha hablado. Porque si usted no se embaraza, si usted no pacta, si usted no ve más allá, y como yo voy creciendo, Dios me empieza a hablar, por lo cual Dios me llamó, por el llamado que Dios tiene para mí de parte de Dios. Pero yo ya lo había soñado, yo ya lo había visionado, yo ya me había apasionado. Yo ya había una semilla que simplemente había que accionarla. Había que agarrar esa semilla que Dios plantó, que Dios me dio, esa semilla de fe, el creer que Dios, en medio de una persona tan imperfecta, en medio de algo, Dios dijo: ahí está la semilla, solo plántala. Y con la tierra accionarla. Que se me quitaran los miedos, que se le quitan a uno la forma de no hablar, que se le quitaran las ganas de decir: así dice el Señor. De muchas veces cuando tal vez usted piensa: es que seré yo. No, seguro soy yo. Pero es que eso es así. Eso es algo que es como hacer ejercicio. Yo digo que las cosas en Dios es como hacer un ejercicio. Usted tiene que hacer una disciplina. Eso es como cuando usted va al gimnasio y usted va a la primera y usted no quiere volver, porque en realidad usted hace el primer abdominal y ya se murió. Pero cuando usted es constante, cuando usted persevera, yo estoy mañana no hace unos abdominales, mañana puede usar la máquina, después usted sigue y ahí va hasta que usted hace ese cuerpazo, en fin, dice mi hija. Es así en Dios. Así es en Dios. Porque así es en Dios. Yo empiezo con una oración: Señor, yo lo voy a hacer. Señor, yo voy a creer que yo nací con un propósito. Porque sabe, usted nació con un propósito. Y su propósito no es simplemente estar sentado en una silla. Su propósito no es solamente ser el esposo o la esposa de alguien. Su propósito no es solamente ser una hija o un hijo que estudió. Y gloria a Dios porque estudian y que se esfuerzan. Pero también hay algo de parte de Dios por lo que usted nació. No nacimos solamente para un trabajo. Nacimos para servirle a Dios, para ser útiles en el reino de los cielos. Dios dice que necesita gente, mucha la miel, pero poquitos los obreros. Hay pocos obreros, hay mucha mies que recoger. Dice, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde la misma iglesia está fría. Las iglesias están frías. Se percibe, se siente. Porque dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero entonces nosotros necesitamos ser esos que provoquemos eso de Dios, que realmente le creamos, que realmente digamos: Señor, yo nací con un propósito. Yo nací con un propósito. Dios quiere bendecirnos. Dice la palabra de Dios que así como prospera nuestra alma, Dios quiere prosperarnos en todo. No dice: los voy a prosperar
solamente a ustedes en lo espiritual. No, que como va prosperando nuestra alma, Dios nos quiere prosperar en todo. Dice ahí en Lucas 6:38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Vean lo que dice ahí. Ese es un principio que está en la Biblia, un principio de Dios, y eso es parte de la fe. Porque vean lo que dice ahí: dad y se os dará. Y dice medida buena. Y eso es donde yo le digo a usted que esas son las cosas que Dios tiene para usted y tiene para mí. Dice que Él quiere dar una medida buena. Dios no da cochinadas. Dios no da lo poquito. Dios no da lo malo. Muchas veces queremos llamar a lo malo bueno. Y he escuchado mucha gente que hacen negocios indebidos o hacen cosas indebidas. O fui al súper y me salió ahí, la cajera se fue con todas, me fui con 5,000 de bendición. Dios no da eso. Dice que Dios da cosas buenas. Dios da cosas buenas. Y dice medida buena, apretada, remecida y rebosando. Dice que se la dará en el regazo. Yo no sé si usted sabe cuál es el regazo. Me imagino que usted sabe que el regazo es esto. Yo no sé si usted alguna vez, me imagino que sí, porque no sé de dónde vienen, ustedes han ido a juntar frutas. Hace un tiempo yo había ido con mi suegra y con el esposo de ella. Hace mucho. Y hemos ido a juntar unas guayabas que habían ya tiradas por Anita Grande. Y eran unas guayabas de verdad. Y yo me acuerdo que yo cogía, pero no traíamos ni bolsa ni nada para echarlas. Y cuando yo leía esto, yo me acordaba de esto, porque eso es lo que Dios está hablándole a usted. Ese es el principio de la fe. Y usted dice, la prosperidad tiene todo que ver también, porque Dios quiere prosperarnos en todo. Por eso dice que es un principio, como muchos principios que hay, pero un principio es: dad y se os dará. Y Dios dice que pondrá en nuestro regazo. Y entonces yo me acuerdo que yo llegué para coger más. Lo que hacemos es esto, ¿cierto? Y entonces yo me acuerdo que yo empecé a coger y cogía así, al carro así, porque así se puede coger un montón. Eso es lo que dice Dios que quiere hacer con nosotros. Y no solamente eso, dice que apretada. Imagínense eso, te va así hasta aquí. Y dice que remecida. Yo no sé cuando, yo cogí café, no, había algo que se llamaba zarandear. Yo me imagino que es remecida. Zarandear y se empieza a acomodar. Y es como cuando usted echa el café en la casa, en un tarro, y usted para que le eche más, usted golpea. Es así lo que dice la palabra de Dios, que eso es lo que quiere hacer Dios con usted y conmigo. Esa es la prosperidad de la que Dios está hablando. Dios no está hablando de lo escaso, Dios está hablando de lo abundante, Dios está hablando de lo bueno. Dios está hablando que no solamente es lo que usted se imagina, sino que va más allá de lo que usted y yo nos imaginamos. Porque dice que nuestros pensamientos son tan pequeños comparados con lo que Dios tiene para usted y para mí. Si nosotros pudiéramos alcanzar, y no podríamos nunca alcanzar la magnitud de lo que Dios quiere hacer con nosotros, de lo que Dios quiere hacer con nuestras familias, de lo que Dios quiere hacer con nuestros hijos, de lo que Dios quiere hacer con este lugar, con lo que Dios quiere usarlo a usted. Pero Dios no obliga a nadie. Y es ahí donde tiene que decir: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor. Yo voy a accionar esa fe. Yo le voy a creer a Dios. Y yo no voy a seguir solamente sentada en una silla lamentándome en mi hogar toda una vida. Porque he visto mucha gente morir y pasar por este mundo lamentándose de su situación. Y no estoy hablando de gente de afuera, estoy hablando de gente en las iglesias, lamentándose de la situación en la que viven. Y mueren así. Y con ellos muere el propósito. Y con ellos se murió la fe con la que nacieron y nunca creció. Con ellos se fue el ministerio, o el llamado, o el servicio, o lo que Dios tenía para esa persona. Eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche. Esa es la fe, que aunque venga lo difícil, porque va a venir lo difícil, que aunque venga lo duro, claro que sí va a venir, que aunque a veces decimos, yo no sé si usted ha llegado a un nivel donde usted ha pasado situaciones, porque yo sí las he vivido, donde usted le duele tanto de llorar que usted siente que usted literal se le partió el alma. Yo ahora sí puedo, yo antes decía, pero
No, es que sí llegan, hay dolores que a usted le duelen tanto. Hay cosas que a usted le duelen tanto que usted siente que se le parte el alma, que usted siente que en realidad usted no puede más, que usted se siente que ya usted no se puede levantar más, que usted siente que ya usted no puede seguir más, que usted dice hasta aquí llegué. Pero es ahí donde viene Dios. Es ahí donde entra el Dios al que usted y yo le servimos. Es ahí que en medio de todo recordar y decir: Señor, pero dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Y sabe, eso es suficiente, iglesia. Eso es suficiente. Si usted tiene a Dios, entienda esto. Si usted tiene a Dios, usted lo tiene todo. Y aunque sea difícil, y aunque a veces usted no vea nada, y aunque usted siga caminando, y aunque usted Dios le haya dicho ya casi llega, y usted sigue sin ver nada, camine. Y aunque se tropiece, levántese, sacúdase y camine. Y camine, así sea llorando, no importa, se vale, porque Dios nos conoce. No dice la palabra de Dios que desde el vientre de nuestra madre, desde ahí ya Dios a usted lo conocía. Dios conoce cómo es usted. A nosotros, a Dios, no tenemos que venirle con fachadas. Yo no tengo que ir delante de Dios como yo vengo delante de ustedes, porque Dios sí sabe cómo soy yo. Dios sí sabe, porque cuando yo voy a la intimidad, por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante que usted tenga una intimidad con Dios. Es importante congregarnos, claro que sí. Es importante alimentarnos, claro que sí. Pero es importante que usted tenga su tiempo con Dios, su intimidad con el Padre. Porque es ahí donde usted es como usted realmente es. Es ahí donde Dios, nosotros no podemos engañar a Dios. Yo cuando ya estoy acabada, cuando yo ya he tratado de hacerme la fuerte, porque yo tengo esa característica de apariencia, que uno trata de, no, yo puedo seguir. Y así por dentro uno está hecho nada. Pero yo sé lo que es yo poder llegar y meterme aunque sea en el baño y decirle: Señor, ya me cansé. Yo ya estoy cansada, yo ya estoy triste, yo ya estoy dolorida, Señor, siento que mis fuerzas ya no dan más. Señor, sé que tú existes, sé que tú estás, sé, Señor, que para ti no existe la palabra imposible, porque yo sé el Dios que le sirvo. Pero, Señor, en mi humanidad estoy débil, ya me siento. Y ahí es donde usted realmente conoce a Dios, porque sí se vale. Pero también sé que dice la palabra de Dios que yo me levanto y sigo caminando, porque yo sí sé que mi meta es Cristo. Mi meta es caminar, porque yo no sé usted, pero yo por lo menos, yo todos los días, y vuelvo a decir lo mismo, me visiono, me sueño. Yo digo: Señor, permíteme seguir, que mi fe no recaiga en el camino, porque yo quiero llegar a la meta, porque esto es una carrera que usted está corriendo todos los días. Esto es una carrera que usted corre todos los días. Usted todos los días está corriendo una carrera. ¿Una carrera para qué? Para verlo a Él. Para verlo a Él. Dice la palabra en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que Él se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Verdad qué precioso eso que dice aquí? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. ¿Ve lo que dice? Dice: por si acaso ustedes quieren que Él se acerque. No, dice que es necesario. Es necesario para usted, es necesario para mí que el que se acerque a Dios crea que le hay. Y dice que Dios nos da un galardonador, es galardonador de los que le buscan, nos premia. Qué hermoso que es Dios. Y dice ahí en Hebreos 12:2: pueste los ojos en Jesús, el autor. Dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús.
¿Sabe? Eso es lo que usted y yo tenemos que tener como meta. Poner los ojos en Jesús. Y vea lo que dice ahí: puesto los ojos en Jesús, en el autor. O sea, ¿qué quiere decir? Que la fe, ¿quién la creó? La creó Jesús. Qué precioso. La fe la creó Jesús, porque dice que Él es el autor. Y no solamente dice que es el autor, dice que es el consumador. Él consumó la fe. Él vivió la fe. Él sabe lo que usted está hablando. Por eso dice: puesto los ojos en Jesús, el que creó la fe, el que fue el actor de la fe, el que llegó a Él y le mostró a usted cómo vivir una vida de fe. Porque Jesús vino y nos enseñó que se puede vivir en esta tierra en fe, caminando por fe, respirando fe, y ser ejemplo para los que me rodean, ser ejemplo como los discípulos, y decir: Señor, yo voy a caminar también como caminó Jesús sobre esa tierra en fe. Yo puedo creer que si yo voy y pongo manos sobre los enfermos, se van a sanar. Que si yo veo a una persona que necesita libertad, yo voy a orar y le voy a declarar la palabra y va a ser liberado de toda atadura. Que si en mi hogar las cosas no andan bien, yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que Dios va a hacer algo. Porque sabe, Dios nunca llega tarde. Dios llega siempre justo a tiempo. Dios llega justo a tiempo. Y cuando nosotros pensamos que las cosas ya no dan más, Dios dice: aquí empiezo yo. Aquí empiezo yo. Pero usted y yo tenemos que decir: Señor, yo rindo hoy mi vida y entiendo, Señor, que yo necesito que mi fe hoy crezca, que mi fe hoy se aumente. Yo quiero, Señor, que esa semilla que tú me diste no se quede siendo nada más esa semilla que tengo guardada aquí. Una semilla guardada de que soy hija de Dios y tengo la fe. Y que me hablan de fe y yo digo: sí, Señor, yo tengo fe. Pero es una fe pequeña, una fe que no produce. ¿Sabe? Las semillas son para producirlas. ¿Para qué nació una semilla? Para producir. Para eso es una semilla. Si usted llega y recoge las semillas, si usted tiene las semillas en su casa, ahí en una bolsita, ahí en una mesa, ahí se van a quedar siempre siendo semillas. Y van a llegar en el momento que se van a secar, se van a hacer inservibles. Porque usted nunca hizo nada con eso. Porque las semillas son ¿para qué? Para sembrar. ¿Para qué? Para que den fruto. ¿Para qué? Para que crezcan. Para que el día de mañana eso produzca. Eso es la fe. La fe es la que usted tiene que llegar y decir: yo voy a accionar mi fe en la tierra. Yo voy a hacer y voy a creerle a Dios que yo voy a trabajar en lo que Dios me llamó. Yo me voy a visionar. Y si yo estoy en este lugar, ¿sabe? Este lugar que está aquí, eso es fe. Eso es fe. ¿Qué hubiera pasado si el pastor se hubiera quedado en el gimnasio y dice: Señor, dame una iglesia, dame una iglesia? Señor, yo nos queremos ir de aquí. Y él tiene la semilla y tiene la fe de que se quería mover, ¿cierto? Que queríamos algo donde nos podríamos ya establecer, donde nos podemos sentir como iglesia. Pero había algo que había que hacer. Había que salir a buscar, había que accionar. Y esta es la semilla de la fe. Esto es la acción de la fe. Esto es el decir: bueno, Señor, no sé cómo vamos a hacer, pero aquí estamos. Esto es fe. Esto es fe. Y esto no es para que usted y yo vengamos todos los días, de lunes, los miércoles, los sábados. No, esto es para que nosotros nos activemos. Esto es para que usted y yo crezcamos. El pecado de la gula no es solamente comer. Porque existe la palabra, el pecado, existe el pecado y es la gula. Pero no solamente, la gente piensa, es que solamente es comer. El pecado de la gula es todo lo que a usted sea para usted, para usted. Y cuántas veces estamos ahí y nos alimentamos nosotros, nos llenamos nosotros, y mañana otra vez nosotros, y estamos así, gorditos de palabra de Dios, alimentados. Pero ¿dónde está la parte donde se tiene que empezar a dar? ¿Dónde está la parte donde se tiene que empezar a lo que yo tengo, yo doy? Y eso es algo que nos corresponde a todos. Y eso es lo que Dios me traía. Y eso es lo que Dios me regalaba. Y eso es lo que Dios me daba acerca de la fe. Y yo quiero, Ashley, yo quiero con esto cerrar y darle gracias a Dios. Y yo quiero dejarlo a usted con esto. Es tiempo
de que usted tome su fe y crezca. Es tiempo de que usted tome la fe que Dios le ha dado y usted la ponga a trabajar. Y usted empieza a creerle a Dios que Dios tiene para usted cosas grandes y extraordinarias. Pero saben, usted tiene que dar el primer paso. Usted tiene que caminar. Porque Dios no va a accionar si usted no se mueve de su sitio, si usted no se queda ahí. Amén.